les va? Bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos ya junto a Hugo, a Beto, a Paco, a Ricardo, para hablar de la jornada, de la 4, que se vendrá ya a partir del viernes, de los retos de algunos equipos en particular, del América, que tiene mucho que mejorar, y de Chivas, que tiene mucho que defender, que consolidar, que demostrar que no ha sido casualidad. Arrancando con el América primero, y hablaremos de esta situación que no puede registrar futbolistas y que lo tiene ahí en una situación complicada, aunque va a recuperar, y buenas noches, Beto, a varios futbolistas, tal vez a su mejor jugador. Cendejas va a poder estar el fin de semana ante Necaxa. ¿Cómo? Correcto, Ricardo, qué gusto saludarte. Hugo, Paco, Ricardo. El partido que es a las 4 de la tarde, por cierto, un cambio de horario para el próximo fin de semana, el sábado contra Necaxa. Cendejas muy importante, un gran jugador de la selección de Estados Unidos, habilidoso, profundo, inteligente. Y aquí ves, Ricardo, la otra cara, sí, lo de Reyes, que está fuera para 2 o 3 semanas. Reyes, que había puesto un mensaje en redes sociales después del partido del domingo en Bolivia, donde decía que la lesión no parecía ser demasiado seria. Eso también nos contaba León Lecanda, que ya va a estar en minutos también con nosotros, pero América lo llevará con calma. 4 futbolistas importantísimos, Ricardo, para tratar de salir de este momento, además de Cendejas, el Chiquito Sánchez, Henry Martín, que podría volver, por fin ya jugó el amistoso de Morelia, y el Búfalo Aguirre. No son poca cosa, ¿eh? No, no son poca cosa. Buenas noches a todos. La verdad es que sí necesita una reacción importante el América. Yo creo que la va a tener, ojalá sea lo más pronto posible para beneficio de ellos. Lo de Henry Martín es un especialista. Para mí la posición de centro delantero no es un jugador, es un especialista. Y aquí está el mejor de todos los tiempos. Entonces necesita recuperar no solo físicamente, sino futbolísticamente, el ritmo de juego. Eso es muy importante junto con Aguirre, ¿no? Aguirre tiene más posibilidades porque es un jugador seleccionado uruguayo. Que no se nos olvide, a veces Aguirre lo minimizamos mucho, pero es seleccionado nacional uruguayo. Y por supuesto son 4 jugadores importantes. Es en 10 el Chiquito Sánchez, a ver si lo pone de segundo contención, porque no está Israel Reyes, que lo venían usando ahí, o como central, o como lateral. Entonces vamos a ver cómo presenta Jardín el equipo, pero sí creo que el América va a reaccionar, eso no tengo la menor duda, ojalá sea lo antes posible, ¿no? Un América rearmado, podemos plantearlo así, para jugar contra Necaxa el fin de semana. Paco, buenas noches. Buenas noches. Sí, considero que sí. Vaya que le hacía falta recuperar piezas a este equipo, y ahora le hace falta recuperar el gol y recuperar el buen fútbol, o el buen fútbol y por consiguiente el gol. Pero creo que el parón en un técnico es fundamental, esa pausa es fundamental. Ojalá lo haya aprovechado Jardine. Va a enfrentar a un equipo que juega bien, un equipo complicado, un equipo difícil, pero bueno, es el momento para despertar para el América. Cuando tienes 3 partidos de arranque de torneo, Hugo, no has hecho gol y tienes 2 puntos de 9, pues la situación, y más si eres América, es complicada, ¿no? De arranque de torneo, y es de urgencias también para el próximo partido, el más inmediato. Sí, es preocupante, tomando en cuenta la confianza, ¿no?, que debe haber un equipo cuando los resultados son adversos y encima pues no tienes ocasiones claras de gol, o si tienes no las aprovechas para meterlas, ¿no? Entonces ahí, en este caso, estaba recordando ahora cuando estaba diciendo Ricardo de especialistas, Henry Martín, especialistas de diferentes formas, porque pues, sabemos una cantidad de delanteros que es especialista de rematador de cabeza como tú, Henry Martín de crear muchas ocasiones, hasta espacios, o sea, especialistas para dominar ese puesto, que efectivamente cada vez hay menos delanteros poste, por llamar de una manera, ¿no? Y ahora estaba recordando, ahora que estabas diciendo América Necaxa, me suena como a un partido de primos que eran antes, Los primos 90s, hermanos. En los 90. Y ahora la sensación esa, Ricardo, no sé, ¿sigues deseando y pensando que gane el Necaxa o ya estás emparejado? No, estamos hablando del América. Yo, por supuesto, tengo un cariño especial, 10 años en el Necaxa, me tocó ser el máximo goleador, o sea, muchas cosas bonitas, muchos títulos, pero ahora vamos a hablar del América, ¿no? No va a ser fácil, pero recuperar al Chiquito Sánchez en esa posición, Henry, ya es hora de que no vaya a ser un partido y luego otra vez para afuera, ¿no? Ojalá pueda tener continuidad, aunque su nivel seguramente no lo va a tener. Y luego, en el plano defensivo también algunas correcciones, porque el equipo sigue padeciendo la pelota parada, los tiros de esquina, los centros a segundo palo, los recorridos defensivos. Son muchas cosas que el América viene padeciendo. Ahora, es cierto que Necaxa ganó en Torreón en la primera fecha, pero perdió los 2 siguientes partidos en casa. Es un rival ante el cual América, Beto,
pues va a tener que salir obligado a no solo a ganar, sino a mostrar una cara muchísimo más convincente de lo que pues se ha alejado tanto en estas 3 primeras. De acuerdo, porque se le ve atrofiado. No va a alcanzar con que gane. El América no va a alcanzar en el juicio con que gane el partido. Le quitaron a Palavecino, bueno, no le quitaron, le compraron. Claro, sí, se ve atascado el América, se ve como desgastado, como que se ha gastado la fórmula. Es una buena prueba, un buen reto para Jardine tratar de reconfigurar al América, de encontrar una fórmula para que el América vuelva a funcionar como antes. Yo creo que el parón pudo haberle servido al América como quizá en contra le puede jugar al Guadalajara, que llevaba tan buen ritmo con 3 victorias consecutivas que de pronto viene este freno del campeonato mexicano. Pero me parece muy importante lo de Cendejas, que es un jugador con una gran verticalidad, con mucha habilidad. Qué lástima que no lo tiene la selección mexicana para el campeonato mundial. Martín con sus males crónicos, qué doloroso y qué desesperante para Martín no poder recuperarse porque es un excelente profesional, pero ojalá que vuelva y vuelva bien físicamente y mentalmente para que no vuelva a lesionarse. Es una pieza importante. Qué lástima que también estando a poco más de 4 meses del campeonato mundial, Martín esté totalmente fuera del radar de la selección mexicana cuando se supone que a estas alturas del año seguramente estaría perfilándose Ricardo el Yucateco para ser seleccionado mexicano. El peso específico de un futbolista como Cendejas, ya veíamos la diferencia de cuando Cendejas no está, 8 partidos sin él, 3 victorias apenas de América cuando no tiene al que pareciera ser hoy su mejor futbolista. Paco, hemos insistido mucho en que el principal problema de América, decimos casi todos, está en el bajo nivel que tienen sus futbolistas. Sí. ¿Quién tiene hoy un nivel más bajo, los futbolistas de América o André Jardine como entrenador? ¿Quién se ha alejado más de la mejor versión que llegaron a presentar en la época del tricampeonato? Bueno, es muy buen razonamiento, muy buen cuestionamiento. A mí me parece que los dos, el nivel de los jugadores claramente está por debajo de su mejor versión. La mejor versión de Malagón, de Fidalgo, del que me digas. El único que estaba a la altura, Reyes, y está lesionado, ¿no? Si tú no sacudes ese mal momento, si no logras revertir la situación, si no haces algo por modificar, por cambiar, de repente las individualidades te sacan adelante y si no, pues entonces buscas el juego de conjunto que se haga más fuerte, más sólido. Ni una ni otra consiguió Jardine. Yo por eso reparto la responsabilidad al 50 y 50%, sin duda. Ahora, también depende de las dos partes, él mejorar para pensar en la posibilidad de entrar a liguilla, que yo creo que sí lo va a conseguir. Y el primer paso es recuperar a tus jugadores y colocarlos. Ya tiene jugadores disponibles Jardine, ¿a quién va a poner y dónde lo van a poner? O sea, a mí no me gustó, por ejemplo, ver a Dourado con Jonathan. Creo que son dos jugadores muy pausados, no tan dinámicos, y ahí me parece que te comen el mandado. Entonces, los jugadores no están en su mejor momento y Jardine no está encontrando el 11 ideal. Igualmente siempre va a estar el técnico en manos del jugador, ¿no, Hugo? Porque Jardine ya podrá de repente irse a dormir estos días y llegar al partido con 6, 7 ideas que podrían ser brillantes, pero si el futbolista no está en el nivel correcto para ejecutarlas, de poco va a servir. Está en manos de sus propios futbolistas el técnico de América. Sí, estoy de acuerdo contigo. Paco está repartiendo ahí las culpabilidades al 50%, pero por experiencia que tengo como técnico y como jugador, podríamos decir que el líder y las mismas ideas tácticas estratégicas, el técnico no ha cambiado ni ha modificado, sino más bien es el jugador o son los jugadores los que en un momento dado dicen, bueno, hemos cumplido durante 3 torneos, hemos salido 3 veces campeón, ahora resulta que pues nos acomodamos un poco, tenemos mucha confianza con el técnico ya nos conoce, como que hay una relajación inconsciente. ¿Qué pasa? Que el líder pues tiene que tener la batuta y agarrar y decirle, oiga, que hay que rendir aquí, porque aquí eres un profesional y no porque ganaste 3 títulos tienes que bajar tu nivel de competición, ¿no? Así que está en debate, ¿no? Unos pueden opinar, en ese caso yo respeto lo que dice Paco, por supuesto, pero sí estoy de acuerdo. Primero, los jugadores se están lesionando mucho. Sí. Y luego, aquí mis compañeros, unos me apoyan, otros no, es que cada vez hay más jugadores lesionados, no en un equipo, ni en un campeonato, sino en el mundo. Y luego que viene ahora la Copa del Mundo, cuidado con las lesiones, porque muchos jugadores se van a cuidar para no lesionarse para llegar al Mundial.
Entonces va a bajar el nivel futbolístico de los equipos y de las ligas en el mundo por querer estar en un mundial. No, Pero y el los desgaste, cambios. el desgaste que mencionábamos ayer, Hugo, que creo que es natural también después de tanto tiempo, pero tú te pones a ver, puse una alineación para que vean el plantel que tiene. Yo creo que no van a regresar los 4 al mismo tiempo, ¿no? Pero pones a Malagón con Kevin y Borja por fuera, Cáceres con Juárez, tienes una buena línea defensiva. Dourado con Fidalgo, regresamos a Fidalgo como segundo contención, que de ahí parta, y luego pones 3-1, pones a Brian, Cendejas y Chiquito o Maximán, que no han jugado los 3 juntos, pero bueno, vamos a poner esa alineación, y Henry arriba. Sí. Es un equipazo. Esto te habla de que se va a recuperar el América, porque en la banca está ¿Cuántos Aguirre. de esos son futbolistas top hoy de la liga? No, estoy de acuerdo en eso. Hoy el nivel futbolístico. No, ninguno. Si acaso En Reyes, este que momento está no. lesionado ahora. Oye, Cáceres es seleccionado uruguayo. Ahí. Aguirre es ¿Pero es seleccionado top uruguayo. de la liga? O sea, América puede ir y decir, yo tengo al mejor lateral o al uno de los 3 mejores Brian, contenciones. Kevin y Cendejas, sí. Quizás hoy no por las circunstancias que todos sabemos, pero sí tiene un potencial enorme. Sí. Fidalgo. O sea, todos pueden llegar a ser el mejor en su posición. Totalmente. Todos. Juárez lo llegó a ser en su momento, Cáceres lo mismo, Kevin por eso llegó a la América, Malagón, ni qué decir, Fidalgo, bueno. Dourado olvídate, en San Luis Henry destacó. Martín, todos, o sea, Cendejas, desde luego. A eso sí me tiene refiero. un potencial, sí tiene un potencial No, claro. América para recuperar los primeros Lo que lugares. ahora llaman el fondo de armario, una banca muy profunda, muy larga, sobrado plantel que tiene el conjunto del América. A mí me pareció increíble que Maximán jugara únicamente 3 minutos o 4 minutos máximo en el partido anterior. ¿Cómo es posible que teniendo una banca no haya jugado antes en ese partido? Y Reyes me parece que es una baja muy importante porque es un jugador con mucha versatilidad, es polivalente, puede jugar como lateral, puede jugar como central, puede jugar como contención. Yo lo veo como lateral derecho titular de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Así que me parece que sí es una baja importante la de Israel Reyes, que anda en muy buen momento para el América y para la Y selección. mis Rayos, pues en el lugar 13 de la tabla, solamente con un partido ganado. De fecha 1. Sí, 3 goles a favor, 4 en contra, o sea, tampoco Por eso es decía vaya- yo que la exigencia y la obligación parece Sí, claro, muy... tiene que ganarle a Necaxa. Sí. A ver, con esto que hablábamos, suponiendo que la élite fueran los 3 mejores de su posición en el torneo y el resto pues es no élite. Malagón es uno de los 3 Pues mejores. es seleccionado nacional. Es Digo, uno de los 3 mejores en el campeonato. ¿con extranjeros? O sea, ¿de todos los equipos? Sí, de todos los equipos. Sí. ¿Sí? Sí, desde luego. Sí. 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 ¿Juárez? No. ¿Borja? Sí. No. A mí me gusta mucho Borja, pero si la mayoría dice que no, pues entonces no. Borja tiene muy buena proyección ofensiva, tiene buena marca y muy buena proyección ofensiva. Pero uno de los... Pero de élite no me parece, como tampoco Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, Creo que no. ha estado muy por debajo Kevin de lo que podría dar en el América. Cáceres. Cáceres, seleccionado uruguayo, yo diría que... Pero hoy no Se lesiona está. mucho. Hoy no está. Sí, muy intermitente. O sea, ¿no? estamos hablando de la jornada 4, ¿no? Sí. Ok. No. Reyes. Yo Sí. yo lo pongo Reyes, como sí. élite del fútbol Sí, mexicano, sí. sí. Ni pregunto, ¿no? No. Dourado. No. Fidalgo hoy. Pues no, en este momento no. Sí es un jugador de élite, pero en estas 3 jornadas no ha sido el Fidalgo de torneos anteriores. No. No. Lejos hoy de selección, Fidalgo, ¿no? Sí. Mira que ya viene el mes que por fin en el que puede ser convocado y está hoy lejos de... Bueno, a ti además no te gusta, eres como Team Beto, ¿no? En el tema de los naturalizados. no. Pero lo sí. van a llamar. Sí, lo merece, por supuesto. Chiquito Sánchez. No. No, bueno. Hoy no. Alexis Gutiérrez. No, Alexis no. Gutiérrez jugó el partido contra San Luis A ver, muy por debajo. Brian Rodríguez. Sí. Brian sí. ¿Sí? Sí. Maximán. No. No. Cendejas. Hoy no, pero siempre sí. Sí, Este es- sí. Me regreso a la de Brian porque es una de las cosas que más le cuestionan a Jardine. Si estamos coincidiendo que es uno de los 3 mejores en su posición de la liga, ¿cómo es posible que no juegue nunca o juegue tan poco? Una titularidad en 3 jornadas que van del Sí, campeonato. es interesante saberlo. Oye, pero es muy injusto estar calificando a los jugadores del América uno por uno a estas instancias del campeonato Sí, cuando no han metido ni un gol y no están sacando resultados favorables. O sea, es Pues un ve la tanto lista. injusto. 4 futbolistas, porque estos que quedan, ninguno va a ser de élite, ¿no? Así para resumirlo, Beto, ninguno, ¿no? Lo que pasa es que habría que diferenciar, Ricardo, entre el jugador de élite Y el techo que ya le vimos. y el momento actual. Sí, porque sí, sí. puede ser Jonathan de élite, pero en este momento no es un jugador que esté Sí, en un sí, alto pero- nivel. Pero velos, de Presente. acuerdo, pero ve los jugadores que quedan y que decimos que no, ya descartados. Ve los jugadores que quedan. Víctor Dávila, Los 4 delanteros. Henry Martín, Rodrigo Aguirre seleccionado, Zúñiga fue campeón de goleo en el fútbol mexicano. Entonces, fíjate la exigencia en América.
Y vamos a decir que ninguno es de élite porque no atraviesan un buen momento. Pero en su momento llegaron a ser, Sí, por no. supuesto, jugadores De top. gran categoría, ¿no? América, Etiqueta de figuras. Regresamos al top 5, yo lo digo en español. Está el América ahí, con este plantel está con Monterrey, duda, Tigres, sin Toluca y duda. Cruz Azul. Claro. ¿Para qué le buscamos? Y ya viene Chivas. Ya viene Y Chivas acercándose. Ahora sí es también preocupante, sin que tenga que ser necesariamente una crítica hacia rajatabla a la directiva, porque supongo que esto también lo ve la directiva y ellos tienen que ser los primeros en darse cuenta que no le han dado a lo mejor las herramientas suficientes a Jardine para seguir peleando como lo hicieron en los 3 torneos del título, ¿no? Sí, es muy fácil a la distancia. Yo creo que se ha trabajado muy bien y los resultados ahí están. Yo no hubiera dejado ir a Richard Sánchez. Yo no lo hubiera dejado. No sé cuáles fueron los motivos. Creo que no fue un tema de indisciplina. Tampoco creo que el entrenador haya querido desprenderse de él. No sé si lo pagaron muy bien en el extranjero. No lo sé. Yo no me hubiera desprendido de Richard Sánchez. Y fuera de eso, sí creo que en este momento le hace falta un centro delantero que sustituya a los 3 que no están haciendo Y un goles. volante creativo, ¿no? A mí me gustaría más un centro delantero. ¿Les parece Aunque si tiene 4, pero le de damos los la 4 bienvenida a León Lecanda, que llevaba rato ahí pidiendo turno, para que nos cuente justamente de eso, perdón la espera, Lion, cómo está el asunto del centro delantero, concretamente cómo está el asunto de Veiga, va o no va, cuándo sería y qué otras novedades podría haber en América? Ricky, fuerte abrazo para ti, Beto, Hugo, Richard, Paco. A ver, en este mercado invernal la gente no va a esperar que llegue un centro delantero. La directiva del América sí, en el verano seguramente buscará incluso, yo no te diría una limpia, pero sí múltiples cambios en todas las líneas del equipo y por supuesto ir por un killer. Pero en este mercado la prioridad sigue siendo ese mediocampista ofensivo que venga a cumplir el rol que en su momento tenía Diego Valdés, que en los últimos 2 torneos terminó por perder mucho del peso de los 2 primeros campeonatos que ganó del Tri, justamente André Jardine y el equipo azul crema. Entonces, hoy la prioridad sigue siendo Veiga, pero hasta que la directiva no logre la transferencia, ya sea en cesión o en venta definitiva, 1 de Víctor Dávila o 2 de José Raúl Zúñiga, no habrá posibilidad de traer al refuerzo brasileño. ¿Y qué tan cercanas son ya las conversaciones, las negociaciones, si es que las hay como tal, para que cualquiera de estos 2 futbolistas salga del Club León? Mira, yo lo que sé por múltiples fuentes, Ricky, es que hasta el momento hay un avance importante en las negociaciones respecto a todas las condiciones. Esencialmente lo que América está haciendo es una especie de compra diferida. O sea, decir, en este momento no lo puedo pagar, pero dentro de un año sí. Y esta opción de compra obligatoria se va a basar en el 51% o más de los minutos que pueda acumular en los partidos disponibles Rafael Veiga. Significa que técnicamente el jugador viene y con que cumpla ese requisito, América lo tiene que comprar de forma obligatoria dentro de un año. En las condiciones de esto, yo he reportado que la negociación estará entre los 12,5 y los 13 millones de dólares, porque son 10 para Palmeiras, más los impuestos, que es el IVA en México, y la comisión del 10% entre jugador y representante, del 10 al 15%. Y América no solamente tiene que, digamos, establecer esa cantidad para la compra, sino también pagar el salario del jugador a lo largo de este año, que oscila entre los 2.7 y los 3 millones de dólares. Eso está bien, eso está avanzado, pero lo que no quiere hacer América es llegar a un término de una negociación sin tener el cupo disponible, porque le puede pasar lo de Cruz Azul. A ver, el jugador, ahí estaba Miguel Borja, otras circunstancias, él venía libre, pero estuvo entrenando en la Noria y de repente la máquina no pudo liberar la plaza de no formado en México, no lo pudo inscribir y el jugador se fue. Entonces América, en una negociación así que implica tanto dinero, no puede arriesgarse a no tener el cupo para inscribirlo. Eso es lo que está faltando hoy, Ricky. León, te saludo con gusto, un abrazo. No sé, tú que estás en el día a día y tan cercano, ¿no? Ahorita revisábamos aquí una alineación que se nos ocurrió y pues tú ves que hay muy buen plantel, si regresa Chiquito, si regresa Cendejas, el mismo Maximán, o sea, las opciones que tiene América, incluso en la banca, ¿no? ¿Notas tú en el ambiente cierto desgaste en el discurso del técnico o cierto conformismo en los jugadores de haber ganado tantos títulos consecutivos? ¿O qué sensación te deja el que esté sucediendo esto con América con la exigencia que tiene, ¿no?
A ver, Ricardo, yo creo que hay mucha presión en América, indudablemente, después de lo que pasó en el 2025, en donde el equipo se quedó corto en los torneos locales y también a nivel internacional, ¿cierto? Jugó la final del torneo Clausura 2025 contra Toluca, pero no pudo refrendar ese tricampeonato que había ganado y después simplemente el equipo vino a menos, ¿no? En todo el verano y por supuesto el cierre del año. Yo lo que noto es un equipo que no tiene el rendimiento, indudablemente, del año 2023 y 2024. Y para eso los escuchaba yo con mucha atención sobre qué jugadores no llegaron al club para ir reemplazando a aquellos que quizá o ya se habían ido o habían cumplido su ciclo y se quedaron más tiempo en la institución del que debían. Y hablo de salidas muy importantes que el equipo nunca reemplazó: Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez, futbolistas que fueron fundamentales para conseguir uno o más de esos 3 títulos y que de repente pues Jardines empezó a quedar sin herramientas. También coincido mucho con Hugo Sánchez. El tema de las lesiones es algo preocupante, ¿no? Hoy América recupera a 4, ¿no? Ya los mencionaron ustedes. Lo de Reyes, paréntesis, me dicen que no es tan grave. Van a evaluarlo jueves y viernes. En una de esas, si deja de sentir dolor en el oblicuo, podría estar en la convocatoria contra Necaxa. Parece un poco precipitado, pero igual para la siguiente semana en la CONCACAF contra Olimpia podría ser el viaje a Tegucigalpa. Pero el tema es, yo lo veo por ahí, ¿no? Y lo que ha hecho Jardine es tratar de cambiar el modelo, no cambiar el sistema. Por ejemplo, ha estado jugando con 2 puntas este torneo cuando el campeonato anterior no lo hizo, pero sí veo un equipo muy disminuido y con un rendimiento individual de muchos jugadores que está por debajo. O sea, si ustedes ahí ven la lista de los que pusieron de élite y de los de no élite, muchos de la columna de no, antes, hace un año, hubieran estado en la de sí. Y ese es el rendimiento de cada jugador, que también es responsabilidad del propio futbolista, ¿no? Claro, renovarse o morir, el América le urge mostrar una nueva cara frente al Necaxa el próximo fin de semana. León, te preguntaría por Martín, qué alegría que regrese después de este calvario que ha padecido el jugador yucateco, pero te preguntaría, ¿qué va a pasar con él al final del torneo? Vamos a suponer que le va bien de aquí a que termine la campaña, pero ¿qué va a pasar con Martín una vez que termine este torneo? Sí, Beto, pues ha sido terrible, ¿no? Para Henry Martín los últimos 13 meses, y hablo de lo difícil que ha sido porque lo conozco y porque he tenido contacto en su entorno y por supuesto en el club. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo está sobre todo con mucha incertidumbre de cómo regresa, ¿no? Porque no es tanto de, ok, ya finalmente está saludable una vez más, pero cómo va a volver al terreno de juego. Y por supuesto, ni qué decir de lo triste y lo difícil que ha sido para él no poder estar saludable a lo largo de un poco más de un año, ¿no? Hoy está bien, pasó de todo en la pretemporada, ¿no? Esa influenza que lo dejó fuera una semana y luego regresa y tiene una lesión en el muslo. ¿Qué va a pasar en el verano? Beto, nada garantiza que Henry Martín vaya a continuar después del torneo que va a finalizar. Le va a restar un año de contrato con el equipo del América, pero tienen que analizar muchísimas cosas, tanto el propio jugador, que ya estará sobre los 33 años, qué viene para su futuro, como la propia institución, si siguen contando con él. No hay que olvidar que es uno de los 5 máximos goleadores en la historia del club y que de ninguna manera América lo va a hacer a un lado, no lo va a sacar por la puerta trasera, ¿no? Entonces, todos tienen que evaluar qué va a suceder en el verano y dependerá mucho de las próximas 13 jornadas y la liguilla para América, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos un abrazo y estamos pendientes de cómo vaya la semana con América de cara al partido del sábado. Abrazo, buenas noches. Gracias, León Lecanda, con el reporte de la actualidad de América y particularmente del asunto de la negociación. Sigue siendo Vega la principal apuesta, casi la única apuesta para reforzar al plantel y a la espera de que puedan liberar la plaza que necesitan para que pueda llegar. Nada más, tocayo, de lo de que decíamos antes de ir con él. Sí, a veces sucede, y creo que es una de las experiencias de vida, que con el paso del tiempo vas analizando de diferente forma. Es tanto a veces el éxito, lo ganas, ganaron 3 títulos, 4 finales consecutivas, que de repente puedes caer en una zona de que, no, bueno, ya no voy a exigir tanto como el técnico, ¿no? Bueno, está bien con este. Bueno, empiezas a ceder, cuando realmente lo que tienes que hacer es lo contrario, no exigir más a tu directiva. Yo creo que cuando ganas es cuando más hay que renovar, cuando más hay que
tratar de repetir el momento para no caer en una zona de confort o de decir, bueno, voy a ceder en esta, voy a ceder en esta. Nos ha pasado, yo creo que a todos en alguna experiencia de vida, ¿no? El no estar tan enfocado al 100% después de tantos éxitos conseguidos. No sé si me expliqué. Sí, de acuerdo. Pero ahí tiene que ver mucho el técnico. O sea, a mí me parece, está muy claro lo que menciona Ricardo. Por ejemplo, Hugo tuvo en Pumas el primer bicampeón de torneos cortos, ¿sí? Quedas campeón y el jugador percibe la actitud del técnico. En el discurso, en bueno, te doy 10 días más, bueno, está bien, no te presentas, vamos a jugar con los mismos, que ya no traiga nadie más la directiva. En cambio, cuando desde que terminas el discurso es y vamos por el siguiente título y te presentas en la pretemporada y vamos por el siguiente título y a la directiva le dices, oye, no, yo quiero a ese jugador, ¿Qué hace Mohamed? tráeme ese jugador, lo que recientemente hizo Mohamed y que en su momento también hizo Jardine y que hacen los grandes equipos como el Real Madrid, ¿no? En su momento, cuando estás arriba, te vuelves a reforzar. No esperas a caer para entonces sí rearmarte. Y me parece que el América sí quizás tuvo esa pequeña duda, esa incertidumbre, ese momento de relajación extrema y revertir la situación no es tan sencillo. Es que ayer, Paco, justo que estás comentando, hice el comentario referente a lo que aprendí de Leo Ben Hacker, que dice, o te cambias tú, o te vas tú, o renuevas un 75-80% de la plantilla, para que el discurso después de 3 años, pues ya sea diferente para los jugadores, que parece que ya es repetitivo o reiterativo, y ya no es la misma motivación. Pero ahí es donde tiene que haber el respaldo y apoyo de la directiva, como bien comentaste. Nosotros en Pumas, cuando ganamos el bicampeonato, yo desde que llegué, les dije, señores, yo vengo aquí para hacer algo parecido a lo que hicimos con el Real Madrid. Ganar 5 ligas de manera consecutiva. Y vamos a empezar con la primera. Ganamos la primera. Ganamos la segunda. Pero ya después ya no tuve el respaldo a nivel directivo para seguir teniendo la fuerza individual de jugadores para poder mantener ese nivel. Parecía como que éramos los mejores, parecía que teníamos a los mejores, pero una cosa es lo que se demuestra en el campo y otra cosa es lo que se tiene en la cabeza en cuanto al conformismo y que ya no es la misma ambición. Y estoy seguro que les está pasando a Jardine el tema de que no es él. Él está deseando y le está metiendo inyección mental a los jugadores. Hay que ser profesionales, hay que seguir ganando. No fluye. Porque, claro, lo que ha cambiado es de que cada jugador lo maneja de una manera y las lesiones. Si se lesionan muchos jugadores, aparte de que faltan los cambios que he estado diciendo, hasta lo dije yo en la FIFA ahora que estuve en el sorteo del Mundial en Washington, que tiene que haber ya el cambio en el mundo de 10 jugadores para que así evitar menos lesiones. Ahora, estabas diciendo de que se lesionó en el último partido el defensa de ¿Reyes? Sí, con la selección mexicana, sí, en Bolivia. Pues, y estaba en un excelente estado de forma. Sí. ¿Qué pasa? ¿Va a estar de baja cuánto tiempo? ¿Un mes? No, parece que no va a ser tan grave, pero por lo menos un par de semanas. Hay que ver, ya decía León, que a lo mejor aparece incluso hasta convocado para el partido de este fin de semana, dependiendo cómo se vea sintiendo. Bueno, en donde sí permea ese discurso y en donde sí los jugadores parece que lo están entendiendo al pie de la letra es en Guadalajara. Con las Chivas volvemos. El equipo va a jugar en la señal de ESPN este fin de semana cuando visite al Alfonso Lastras, cuando se mida a San Luis y cuando trate de buscar su 4ª victoria consecutiva. Descanso, regresa el campeonato mexicano a través de la señal de líder mundial de ESPN de las plataformas de Disney Plus. Este sábado 31 de enero a las 4:50 de la tarde, San Luis va a recibir a las Chivas. No pintan las Chivas ahorita en este momento ni para meterse a play-in. El plantel de las Chivas es lo más mediocre que he visto en muchos años. Déjame decir, si Guadalajara gana 4 puntos de los próximos 15, 0 puntos va a ganar. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, Algún a ver, punto rascará. 0 puntos. Estos partidos va a ganar 5 Ay, sí, porque estuviste de directivo de 5 a 7 Chivas, puntos. ¿sí? No, pero es una barbaridad. 4 de 15, estás prácticamente fuera a mitad de torneo. Apuesto que Chivas no logra ningún punto. Está bien. Y tú apuestas y sacas 5. A ver, Mínimo. apuesta. Pues sí.
No sé si ya pagó el Tuca Ferretti eso. Sí, ¿Se acuerdan de ese momento, no? No, sí pagó una comidita y de como de 40. O sea, Sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Ya sé dónde, ya sé cuál, Ya sé cuál, ya sé dónde. Dijo que ya 0 sé con puntos. quién, ya sé qué se comió, así que ya me acordé. Bueno, Yo no estuve, ¿eh? pues aquí está, lo que sí estaba a hacer en la mesa aquel día hubo cuando se pronosticaba en un momento de Chivas en donde los resultados no se daban y tenía un calendario pues parecido al que tendrá ahora, salvando las 2 primeras fechas, San Luis y Mazatlán, Paco, que son a priori partidos por el momento de Guadalajara además accesibles, pues después vendrá un calendario con América, Cruz Azul, Toluca particularmente esos y luego, bueno, León. Pero esa parte de fechas 6, 7 y 8 parecen ser la prueba. Algunos ya hablan de fuego para Sí, no soy muy de hacer alegres cuentas. No, yo sé que no te sientes nunca cómodo. Y menos en la Liga Mexicana, porque realmente es muy complicado. De San Luis, que inició con derrotas, pues mejoró notablemente. Tigres le ganó a San Luis y luego perdió contra Pumas en casa después de muchos años de no hacerlo. Me parece, a priori yo te diría Chivas favorito para ganar el juego contra San Luis y el siguiente contra Mazatlán y después con América partiría como favorito. Pero este partido de San Luis viene mejorando, viene haciendo las cosas bien. Ya vino a ganar a la América, por ejemplo, San Luis. Y tiene un gran goleador, que es Joao Pedro. Va a ser un partido muy parejo, muy parejo. Yo creo que Chivas va a empatar. Bueno, ahora Yo vamos creo a que va a ir. empatar. Ahora vamos a ir con la dinámica completa. Tú fuiste el que triunfó, digamos, el semestre El pasado, ganón. ¿no? El No, yo ganón, dije, Chivas el se tiene que meter. Es que dije, Chivas se tiene que meter en el 6º lugar, que era el que califica directo. Y lo tiene que conseguir. Ese era el objetivo y lo lograron. Pero fue una apuesta de esas Sí, que haces como que a la por chica, supuesto. ¿no? De, Luego- le voy a meter a la Sí, chica a ver si me vuelvo lo que tú millonario quieras. y pues, le Nomás pegaste. te voy a decir Pero una le cosa. salió, le salió, Es que le estamos salió, le contando salió. estos 3 partidos que empezamos bien. Cuéntale todos los que jugó De la fecha temporada 10 a la pasada. 17 fue el equipo que más puntos Entonces hizo trae el una torneo inercia muy importante Chivas. Y luego fue contra muchos equipos, salvo Toluca, que perdió 3-0, me acuerdo. A los demás les hizo partido a todos. Muy bueno. Entonces, Pero este de San Luis lo damos ya por, o sea... no, para mí Chivas este torneo va por la calificación directa dentro de los 4. Sí. Ese es el objetivo que yo pienso que tendrían Coincidimos que todos tener. en la mesa, coincidimos aquí Entonces, todos en la mesa. eso tiene que ser, está jugando muy bien el equipo, tiene dinámica, defiende muy bien, hoy sí defiende muy bien, creo que está atacando con 3, a Efraín, Alvarado, y Brian Gutiérrez es muy buen jugador también, está defendiendo bien con 1 o 2 contenciones. Yo lo veo muy bien al Guadalajara, la verdad. Lo que pasa es que la ¿sabes primera mitad, Paco, No, que no lo podemos convencer a Ricardo Puig, no sé por qué. Qué barbaridad. No lo podemos No. convencer. A mí, de que Chivas juega bien, sí, de que va a llegar favorito a estos partidos, sí. A mí luego de que se va a meter entre los 4 primeros, no lo sé. Está bien. No lo sé. Nada más. es digo, la única la que no. primera mitad del torneo anterior fue muy mala. Y fue de menos a más en el torneo. La segunda mitad fue muy buena. Muy buena. Estuvo a punto de eliminar a Cruz Azul, de no haber fallado a nada. Hernández el penalti en la cancha de Ciudad Universitaria. Pero este Guadalajara está jugando muy bien al fútbol. Un equipo muy agradable, que sabe a lo que juega, un estilo perfectamente definido. Texto no se puede analizar de manera aislada. No se puede entender la selección mexicana sin mirar lo que pasa en la Liga MX, sin observar cómo se construyen los clubes, cómo se toman decisiones estructurales que, tarde o temprano, terminan impactando directamente en el combinado nacional. La crisis de identidad de la selección no nace en las fechas FIFA, nace mucho antes, nace en un fútbol local que ha ido perdiendo competitividad, exigencia y, sobre todo, coherencia. Cuando se analiza el estado actual del fútbol mexicano, es imposible no señalar el tema de los extranjeros, la falta de ascenso y descenso, la comodidad institucional, la ausencia de castigos reales al fracaso. Todo eso genera un entorno donde competir no es una obligación, sino una opción. Y cuando competir deja de ser obligatorio, el nivel baja. Baja en los clubes, baja en la formación, baja en la mentalidad del jugador. Luego se pretende que la selección compita al máximo nivel, pero sin una base sólida que la respalde. Los clubes grandes, que históricamente alimentaban a la selección con jugadores formados y consolidados, hoy prefieren comprar soluciones inmediatas. Comprar es más rápido que formar. Comprar es más seguro que apostar. Pero ese modelo tiene un costo altísimo a mediano plazo. Se reduce el espacio para el jugador mexicano, se limita su crecimiento, se frena la competencia interna. Y cuando llega el momento de armar una selección, simplemente no hay de dónde escoger. Eso explica por qué hoy se hace tan difícil completar una lista de 23 o 26 jugadores sin generar debate. No es un problema de gustos, es un problema de escasez.
No hay perfiles claros, no hay especialistas, no hay jugadores que dominen una posición de manera indiscutible. Todo es discutible, todo es negociable, todo es provisional. Y esa provisionalidad se refleja en la cancha. El caso del delantero centro es paradigmático. México siempre se caracterizó por tener atacantes con gol, con presencia, con personalidad. Hoy, esa figura está en discusión permanente. Raúl Jiménez, con toda su experiencia, llega con dudas físicas. Santiago Jiménez es el proyecto, pero todavía no se consolida en selección. Berterame aparece como opción por rendimiento local. La Hormiga González como apuesta a futuro. Quiñones como comodín polémico. Muchas opciones, pero ninguna certeza absoluta, y el problema no es solo quién juega, sino cómo juega. Porque ningún delantero puede rendir si el sistema no lo acompaña. Si el balón no llega con ventaja, si no hay centros de calidad, si no hay pases filtrados, si no hay segundas jugadas trabajadas. El gol no es un acto aislado, es el resultado de un proceso colectivo. Y ese proceso hoy no existe con claridad. El mediocampo, que debería ser el motor creativo, se ha convertido en una zona de contención. Se privilegia el equilibrio, la recuperación, la cobertura, pero se sacrifica la imaginación. Falta ese jugador que se atreva a romper líneas, a jugar entre espacios, a asumir riesgos. Y cuando ese perfil aparece, no siempre encuentra respaldo táctico para explotar sus virtudes. La defensa, aunque más trabajada, tampoco es una garantía. Se defiende con muchos hombres, sí, pero no siempre con orden. Hay desajustes, hay errores de concentración, hay problemas en la salida. Y en el fútbol moderno, la salida desde atrás es clave. Si no se ejecuta bien, se convierte en un problema más que en una solución. La portería, otra vez, simboliza todo este caos. No hay consenso, no hay tranquilidad. Cada actuación abre un nuevo debate. Cada error se amplifica. Y aunque se intente minimizar, esa inseguridad se filtra al resto del equipo. Un equipo que no confía plenamente en su portero juega condicionado. Javier Aguirre se encuentra atrapado en este contexto. No es un técnico milagroso, pero tampoco es el único responsable. Hereda un fútbol con problemas estructurales profundos. Pero eso no lo exime de responsabilidad. Su trabajo no es solo administrar lo que hay, es potenciarlo, ordenarlo, darle una identidad. Y hasta ahora, esa identidad no se ve. El discurso de la experiencia se entiende, pero no puede ser la única respuesta. La experiencia sirve si está acompañada de una idea clara. Si no, se convierte en un refugio. Y refugiarse nunca ha sido una estrategia ganadora en el fútbol. El Mundial en casa debería ser una oportunidad para atreverse, no para esconderse. Debería ser el escenario ideal para construir una selección que represente algo más que cautela. Pero para eso, el proceso necesita un giro. Necesita decisiones valientes, necesita asumir riesgos, necesita creer en una idea y sostenerla. La afición está cansada de explicaciones. No quiere escuchar que se está trabajando, quiere ver resultados en el juego. Quiere ver una selección que, gane o pierda, muestre una identidad clara. Porque la derrota duele menos cuando se pierde intentando algo. México todavía tiene tiempo, pero ese tiempo se acorta. Cada partido sin una mejora evidente es una oportunidad desperdiciada. Cada decisión postergada es un problema futuro. El Mundial no va a esperar a que el equipo se encuentre, esta historia todavía se puede escribir de otra manera. Todavía se puede cambiar el rumbo, pero para hacerlo hay que dejar de dudar, dejar de protegerse, dejar de conformarse. Hay que decidir quién se quiere ser y actuar en consecuencia. Porque decidir quién se quiere ser no es un ejercicio retórico, es una responsabilidad diaria que se refleja en cada entrenamiento, en cada convocatoria, en cada planteamiento táctico. Y hay la sensación es que esa decisión se sigue posponiendo como si hubiera miedo a comprometerse con una idea por temor a que no funcione. Pero en el fútbol, no decidir también es una decisión y casi siempre es la peor. El problema de fondo es que el fútbol mexicano se acostumbró a vivir en la comodidad del más o menos. No se fracasa estrepitosamente, pero tampoco se triunfa de manera contundente. Se avanza lo suficiente para justificar el camino, pero no lo suficiente para transformarlo. Y esa cultura del término medio ha permeado a la selección que parece conformarse con competir sin aspirar realmente a dominar. El Mundial en casa debería romper con esa lógica. Debería obligar a pensar distinto, a exigir más, a salir de la zona de confort. Pero para que eso ocurra, el mensaje desde la cúpula tiene que ser claro. No basta con decir que se quiere competir, hay que definir cómo. No basta con hablar de identidad, hay que construirla. Y eso requiere coherencia, continuidad y valentía. La coherencia es uno de los grandes déficits de este proceso. Se habla de una cosa y se practica otra. Se menciona la importancia de la posesión, pero se juega largo sin necesidad. Se habla de presión alta, pero se presiona de manera intermitente. Se habla de protagonismo, pero se espera demasiado al rival. Esa contradicción constante confunde a los jugadores y diluye cualquier intento de identidad.
la continuidad también brilla por su ausencia. Cambian los sistemas, cambian los roles, cambian las jerarquías. Un jugador puede ser titular indiscutible en un partido y desaparecer en el siguiente. Eso no fomenta la confianza, fomenta la incertidumbre. Y un equipo incierto rara vez es competitivo. La valentía, quizá el elemento más importante, es la que menos se percibe. No se trata de lanzarse al ataque sin orden, se trata de asumir riesgos calculados, de creer que el equipo puede sostenerse con balón, que puede proponer, que puede equivocarse y aprender. Hoy, el error parece castigarse más que el atrevimiento premiarse, y ese mensaje cala hondo. Los jugadores jóvenes lo sienten. Saben que una equivocación puede costarles caro, que no hay demasiado margen. Y eso los vuelve conservadores, los aleja de su esencia. Un joven que no se atreve deja de ser joven en términos futbolísticos. Pierde esa chispa que lo hace diferente. Los veteranos, por su parte, cargan con una presión distinta. Se les exige liderazgo, experiencia, resultados inmediatos. Pero también se les limita dentro de un sistema rígido que no siempre potencia sus virtudes. Y cuando no rinden, la crítica es despiadada. El equilibrio entre exigir y respaldar no está bien calibrado. La selección mexicana parece vivir en una evaluación constante, pero sin un criterio claro de evaluación. ¿Qué se valora más? ¿El orden defensivo? ¿La intensidad? ¿El resultado? ¿La propuesta? A veces parece que todo y nada a la vez. Y cuando no hay un criterio definido, las decisiones parecen arbitrarias. El tema del gol sigue siendo una obsesión sin solución clara. Se cambia de delantero, se cambia de esquema, se ajustan detalles, pero el problema persiste. Porque el gol no se fabrica solo con nombres, se fabrica con funcionamiento. Y ese funcionamiento ofensivo no se ve trabajado con la profundidad necesaria. La falta de automatismos es evidente. No hay movimientos repetidos, no hay jugadas que se reconozcan, no hay asociaciones que se mantengan en el tiempo. Todo parece improvisado, circunstancial. Y aunque la improvisación puede resolver un partido, no puede sostener un torneo. El Mundial exigirá respuestas rápidas, adaptaciones constantes, lectura de escenarios complejos. No habrá tiempo para ensayar sobre la marcha. Todo lo que no se haya trabajado antes quedará expuesto. Y hoy hay demasiadas cosas que todavía parecen en fase de prueba. La afición, consciente de esto, no pide perfección, pide claridad. Pide ver un equipo que sepa qué hacer cuando el partido se complica, que no entre en pánico, que no cambie de identidad al primer golpe. Esa solidez emocional solo se logra cuando hay una idea clara detrás. México tiene jugadores capaces, no estrellas mundiales, pero sí futbolistas con talento, con experiencia, con recorrido. El problema no es la materia prima, es la forma en que se utiliza. Un buen sistema puede potenciar a jugadores normales. Un mal sistema puede apagar incluso a los buenos. El tiempo sigue avanzando, implacable. Cada fecha FIFA es una oportunidad menos. Y aunque siempre se puede argumentar que aún hay margen, ese margen se reduce con cada partido sin evolución visible. La paciencia no es infinita. El Mundial de 2026 será un examen sin posibilidad de recuperación. No habrá repechaje emocional, no habrá segundas oportunidades. Lo que se haga ahí definirá la narrativa de toda una generación. Y esa narrativa se está escribiendo ahora. México aún puede cambiar el rumbo, pero necesita hacerlo con decisión. Necesita dejar de conformarse, dejar de dudar, dejar de esconderse detrás del control. Necesita atreverse a hacer algo más que correcto. Porque en el fútbol, lo correcto rara vez es suficiente cuando se aspira a trascender. Porque aspirar a trascender implica aceptar que el camino no será cómodo. Que habrá críticas, tropiezos y momentos de duda. Pero también implica la posibilidad de construir algo que valga la pena. Algo que se sostenga más allá de un resultado puntual. La selección mexicana, hoy, parece más preocupada por no equivocarse que por intentar algo distinto. Y esa mentalidad, aunque entendible en ciertos contextos, se vuelve un obstáculo cuando se convierte en norma. El miedo al error se nota en los detalles, en la forma en que se toman decisiones simples, en la manera en que se elige siempre la opción conservadora, en la ausencia de pases arriesgados que rompan líneas. El fútbol moderno exige valentía técnica, exige jugadores capaces de asumir riesgos con el balón. Sin eso, cualquier sistema se queda corto. La presión por el resultado inmediato ha llevado a priorizar la supervivencia sobre el crecimiento. Se juega para no perder, se ajusta para no sufrir, se cambia para no quedar expuesto. Pero esa lógica, sostenida en el tiempo, limita el desarrollo colectivo. Un equipo que siempre se protege termina olvidando cómo atacar. La falta de identidad ofensiva es una consecuencia directa de esa mentalidad. No hay un plan claro para generar ocasiones, no hay una estructura que facilite el ataque. Todo depende de momentos aislados, de chispazos individuales que no se pueden garantizar partido tras partido. Y cuando esos chispazos no aparecen, el equipo se queda sin respuestas.
La gestión de los partidos refleja esa carencia. México no sabe cómo imponer condiciones cuando tiene el control ni cómo reaccionar cuando lo pierde. No hay una lectura clara de los tiempos del juego. Se acelera cuando conviene pausar, se pausa cuando conviene acelerar. Esa falta de manejo se traduce en partidos planos, previsibles. El cuerpo técnico tiene la responsabilidad de corregir eso, de dotar al equipo de herramientas claras para distintos escenarios. No basta con entrenar el once inicial, hay que preparar respuestas. Hay que trabajar situaciones específicas, finales apretados, desventajas, ventajas mínimas. El fútbol de selecciones se dice muchas veces en esos detalles. La preparación psicológica también es clave. Jugar en casa implica una carga emocional distinta. El apoyo masivo puede ser un impulso enorme, pero también una presión asfixiante si el equipo no está preparado. Para convertir la presión en energía positiva, hace falta convicción. Y la convicción nace de la claridad. La selección mexicana necesita un relato interno fuerte, un discurso que no cambie con cada resultado, una idea que se sostenga incluso en la derrota. Hoy, ese relato parece frágil, sujeto a vaivenes. Y cuando el relato se quiebra, el equipo pierde rumbo. Los jugadores sienten esa fragilidad. Lo expresan en la cancha, en la forma en que reaccionan ante la adversidad. Un gol en contra los desordena, una decisión arbitral los saca del partido, una ocasión fallada los frustra. Todo eso es síntoma de un grupo que todavía no se siente sólido. La solidez no se improvisa. Se construye con repetición, con confianza, con una idea que se refuerza día a día. No se logra cambiando de rumbo constantemente. No se logra ajustando el plan cada vez que aparece una dificultad. Se logra creyendo en un camino y trabajándolo hasta que funcione. México tiene que decidir si quiere llegar al Mundial con un equipo que se adapte a lo que venga o con un equipo que imponga algo. Adaptarse es necesario, pero imponer es deseable. Y para imponer hace falta atrevimiento. Hace falta asumir riesgos, incluso a costa de cometer errores en el proceso. La afición, lejos de ser un obstáculo, puede ser un aliado si se siente representada. Pero para sentirse representada, necesita ver un equipo con personalidad, con intención, con carácter. No solo con sacrificio. El sacrificio se da por hecho. Lo que se valora es la propuesta. La historia reciente ha demostrado que México sufre cuando llega a torneos grandes sin una identidad clara. Sufre cuando depende demasiado del contexto, cuando espera que las cosas se acomoden solas. Y eso no ha cambiado. La diferencia es que ahora el escenario es más grande y la exigencia mayor. El Mundial de 2026 será un espejo implacable. Reflejará todo lo que se hizo bien y todo lo que se hizo mal. No habrá lugar para excusas. Y por eso este momento es tan importante. Cada decisión que se tome ahora tendrá un eco en ese torneo. México todavía puede construir algo distinto. Todavía puede encontrar una identidad que combine orden y ambición, disciplina y creatividad. Pero para hacerlo necesita dejar de temerle al error y empezar a verlo como parte del proceso. Necesita cambiar la mentalidad de protección por una de construcción. El tiempo no se detiene. Cada partido es una página más en esta historia. Y aunque todavía hay margen, ese margen se reduce con cada capítulo que se escribe sin una dirección clara. La oportunidad está ahí, pero no será eterna. La selección mexicana tiene la responsabilidad de aprovecharla, no solo por el resultado deportivo, sino por lo que representa para una generación de futbolistas y para millones de aficionados. Llegar al Mundial con dudas sería una derrota antes de empezar. Llegar con una idea clara, incluso imperfecta, sería un primer triunfo, porque al final, el fútbol no premia al que duda menos, premia al que cree más. Y hoy, México necesita creer en algo concreto, en una idea que no se tambalee con el primer tropiezo, en un camino que no se abandone ante la primera crítica dura. Porque el verdadero problema de este proceso no es que tenga errores, es que parece no aprender de ellos con la velocidad que el contexto exige. Los mismos vicios reaparecen, las mismas dudas se repiten. Los mismos debates vuelven a ocupar el centro de la conversación como si el tiempo no hubiera pasado. La selección mexicana se encuentra en un punto donde ya no basta con diagnosticar, hay que actuar. Diagnósticos sobran, falta de gol, falta de identidad, falta de liderazgo, falta de continuidad. Todo eso se ha dicho hasta el cansancio. Lo que no se ha visto con la misma claridad es una respuesta contundente en la cancha. Una señal inequívoca de que el mensaje bajó, de que el equipo entiende que se espera de él. En muchos partidos, la sensación es que los jugadores interpretan el juego desde la cautela. Prefieren no perder antes que intentar ganar. Y aunque esa mentalidad puede servir para competir en ciertos escenarios, como identidad general es pobre. Un equipo que entra a la cancha pensando primero en no equivocarse, rara vez se libera. Juega tenso, juega limitado, juega condicionado por el miedo. Ese miedo no surge de la nada. Surge de un entorno que castiga el error más de lo que premia el intento. Surge de una presión constante, de una evaluación permanente, de una falta de respaldo claro cuando las cosas no salen.
Y aunque el cuerpo técnico intente proteger al grupo, el mensaje que termina llegando muchas veces es contradictorio. La contradicción se ve en el campo. Se pide orden, pero se exige intensidad. Se pide disciplina, pero se reclama creatividad. Se pide paciencia, pero se critica la falta de verticalidad. Todo eso sin una jerarquía clara de prioridades. Y cuando no hay prioridades definidas, el jugador duda. Y cuando el jugador duda, el juego se empobrece. El fútbol de selecciones exige simplicidad en las ideas y profundidad en el trabajo. No se trata de sistemas complejos, se trata de principios claros. Saber cuándo presionar, cuándo replegar, cómo atacar, cómo defender. Repetir esos principios hasta que se vuelvan automáticos. Hoy, en México, esos automatismos no aparecen. Cada partido